Ayer estaba en un retiro de pastores en las Marías y estaban hablando de las iglesias en Puerto Rico y hicieron algo que me tuvo un gran impacto en mi vida sobre las iglesias, incluyendo la de nosotros y las iglesias bautistas. Dicen que las iglesias hoy en día están en expiración. Eso significa que en las iglesias hay muchos mayores en la iglesia. Hay muchos que están falleciéndose, hay muchos mayores que están enfermos y ya no pueden guiar por la noche, no pueden llegar a la iglesia y no hay niños y jóvenes. Cuando se vayan los mayores, ¿quién va a tomar esta iglesia? Si miran por la iglesia, aquí en la iglesia hay muchas sillas vacías, tenemos que orar que Dios llene estas sillas. Pero más importante, tenemos que orar por este grupo de niños y jóvenes. Cuando nosotros terminamos los mayores y dicen que hay tantas iglesias con mayores y los jóvenes y los niños no están ahí. Significa que la iglesia hoy en día está en expiración. Un día se va a cerrar. Hay iglesias hoy en día en Puerto Rico que no hay pastor. Y porque no hay pastor, pues no quieren llegar, no una persona para decirle estar fiel. Y tenemos que cuidar nuestra iglesia. Hermanos, tenemos que cuidar Iglesia Bautista Nueva Vida, que nosotros podemos estar aquí otros 41 años. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que invitar a familias jóvenes que tienen niños pequeños, como la mía, y invitar a esta próxima generación para que ellos tomen mi posición como pastor, la posición de Willy Feliciano y Evelio como maestro de escuela dominical y Carlos, a tomar la posición de Willy Feliciano como tesorero, porque un día, si no hay jóvenes, tenemos que cerrar la iglesia. Es algo que estamos pasando hoy en día, donde creo que muchos de los cristianos están vagos espiritualmente. Nosotros en este momento tenemos que orar y entender que estamos en los últimos días, pero en vez de nosotros salir y ganar armas y estar gozosos, parece que estamos a lo contrario. Estamos conforme en la manera que yo estoy viviendo, haciendo lo mínimo. Y es tiempo que nosotros nos levantamos. Nos levantamos y empezamos a buscar y empezamos a llenar estas sillas. No solamente nuestra iglesia, no, para que me entiendan, no estoy aquí castigando, estoy diciendo la verdad de las iglesias hoy en día que incluye a nosotros. Ustedes saben que hay sillas vacías, hay personas que están enfermos y hay personas que no pueden llegar más a la iglesia porque no pueden salir. Pero ¿dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde están nuestros niños? Gracias a Dios que tenemos ahora a Alex en estas últimas semanas para tomar esta posición de líder de jóvenes. Y vamos a orar por él, que Dios le ayude, que yo pueda ayudarle a él a buscar a estos jóvenes y niños para que en nuestra iglesia podamos seguir otros 42 o 41 años. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que conocer que estamos en los últimos días. Tenemos que levantarnos y decir, yo voy a trabajar más para el Señor. Yo voy a ser fiel más al Señor. Estoy predicando, hablando a mí también. Estamos dejando de leer la Biblia. Estamos dejando de orar. Y esos afectos, los resultados se notan en la iglesia cuando ya no hay deseo de venir a las campañas. La visitación, cuando hay los sábados nadie viene. Y cuando hay otros servicios no hay asistencia. Los sábados, los domingos por la noche, los miércoles, gracias Señor que tenemos un buen grupo los martes en la oración, pero tenemos que aumentar este tiempo, domingo por la noche, los miércoles, para venir y disfrutar las predicaciones y no perder esas bendiciones. Le digo esto en este aniversario para nosotros conocer que no podemos quedarnos como el año pasado.
Tenemos que poner nuestros ojos mirando hacia arriba y trabajar más por el Señor y en vez de enfocarnos en este mundo, empezar a enfocarnos en el vida eterna, lo que viene para nosotros en el futuro. So, ayúdame a mí como pastor para orar por nuestra iglesia. Ojalá que tú estás orando fielmente por su pastor, por su familia, orando por los hermanos que están enfermos, orando por Alex y el grupo de jóvenes, orando por avivamiento, orando que esta iglesia se llene, orando que podamos tener más impacto en Mayagüez, en París y Balboa, pero necesito tu ayuda. No puedo hacerlo solo. Y ayer hablamos de las iglesias en Puerto Rico y estaba triste. Dice, wow. En otros países las iglesias están creciendo y hay un avivamiento y están abriendo iglesias. La última predicación, hablando de Apocalipsis, yo mencioné cuándo fue la última vez que una iglesia bautista se abrió aquí en Puerto Rico. Yo sé que estamos hablando de Pastor Tirado, que está abriendo una allá en Atillo, pero se están cerrando más iglesias que abriendo. Hay más personas saliendo de la iglesia que entrando. Y Dios está mirando y está diciendo, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está ese fuego que tenía antes? ¿Dónde está ese fervor de servirle a mí? No a mí, pero Señor diciendo a nosotros. Y quiero animarles esta mañana para nosotros seguir más fuerte y terminar esta carrera. Que Dios diga, Iglesia Bautista Nueva Vida ha sido fiel por 41, 42, hasta que Él venga otra vez, que nosotros nos mantenemos fieles. Gracias a los hermanos que han estado aquí por muchos años. Años donde habían tiempos difíciles, pero sus ojos estaban en el Señor. Pero cuando nosotros empezamos a mirar a los otros hermanos, pues vemos los errores, nos desanimamos y tenemos que seguir mirando hacia arriba. ¿Cuánto dicen amén? ¿Está conmigo? Vamos a trabajar fiel al Señor hasta que Él venga. Vamos a ser una iglesia viva. Y para tener una iglesia viva, pues tenemos que tener cristianos vivos y gozosos para servir al Señor. Yo estoy gozoso que yo estoy como pastor a esta iglesia. Yo amo mucho a esta iglesia. Los hermanos en la iglesia son familia para mí. Y yo oro por cada uno fielmente. Y ojalá que tú estés orando también por los otros hermanos en la iglesia. Había un pastor que estaba diciendo que cuando hay iglesias que dicen, wow, habían 4 personas que vinieron a Cristo. Tú sabes que hay otros que están diciendo, oh, de verdad, ¿qué están haciendo ellos? Como no hay gozo cuando una persona viene a Cristo. Dice, oh, esta mañana vino una persona y fue salvo. Y hay como el coquí sale. No hay ese gozo de ver una persona venir a Cristo. Nosotros debemos de estar viendo cada semana una persona nueva visitando y almas venir a ser salvas. Si nosotros salimos más, personas van a llegar a la iglesia. Pero tenemos que salir y buscar a ellos que no conocen a Cristo para que ellos estén con nosotros. Gracias, Señor, por las familias que están con nosotros, que en los últimos meses han llegado. Gracias, Señor, que tuvimos un bautismo esta mañana. Pero no podemos estar conforme con 45 personas en la iglesia, o con 50 o 60. Tenemos que buscar más. Hay muchas personas afuera de estas puertas, esas paredes aquí en Mayagüez, en París y Balboa, que están en el camino para el infierno. Hay personas en su propia familia que están en el camino para el infierno. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nosotros tenemos un corazón para las almas perdidas? Quizás no, pero necesitamos orar que Dios nos ayude a hacer eso. Yo deseo que esta iglesia esté llena completamente. ¿Cuántos dicen amén? Yo deseo que nosotros allá atrás podemos añadir sillas, que se sientan aquí en el altar, porque no hay sillas para esas personas. Para nosotros predicar y enseñar y compartir con ellos la palabra del Señor.
Salmos capítulo 77, vamos ya un momento, quiero ser de bendición hablando sobre el aniversario de nuestra iglesia y animarnos aquí en ese salmista que está diciendo algo importante para nosotros. Salmo capítulo 77, versículo 11 y 12, lo voy a leer, puede mantenerse sentado, después voy a orar y entregar este tiempo al Señor. Salmos capítulo 77, versículo 11 y 12, dice: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Señor, gracias por este momento de mirar este salmo, recordar el pasado, mirar el presente y mirar hacia allá al futuro. Señor, que estos versículos sean de bendición a nosotros en esta mañana, en este aniversario. Señor, tú conoces mi corazón, mi deseo para tu iglesia. Y vemos las iglesias hoy, no solamente en Puerto Rico, pero en otros lugares donde necesitamos ese fuego otra vez para buscar a almas, para buscar a personas a llenar la iglesia, a buscar a niños, a buscar a jóvenes. Oh Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres que trae las personas a tu casa, pero tenemos que hacer nuestra parte, invitar y pasar invitaciones y tratados para que ellos vengan. Sabemos que estamos en los últimos días. Significa que tenemos que estar más buscando para que otros tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos de recibir este regalo gratis de vida eterna. Hay muchos que necesitan escuchar este mensaje de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, que murió y entregó su vida completamente para nosotros, para pagar por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Oh Señor, que tú nos dé un corazón para las almas perdidas. Señor, que tú nos dé avivamiento, que tú nos despierte a nosotros espiritualmente. Señor, tú conoces a cada uno que está presente en esta mañana. Tú conoces su vida espiritual. Gracias a los hermanos que vienen fielmente y apoyan y ayudan y están aquí en la visitación. Pero necesitamos ser más, porque estamos en esos últimos días. Señor, anímanos en esta mañana sobre este salmo. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo capítulo 77, estos dos versículos solamente. Este salmo fue escrito por un hombre que se llama Asaf. Este hombre Asaf en este salmo estaba atribulado. Estaba pasando por tiempos difíciles. Yo creo que hay algunos que pueden identificarse con Asaf. Hay algunos esta mañana que quizás están pasando por algo difícil en su vida y cuando empiece a leer los versículos de este salmista Asaf, que escribió este capítulo, y de versículo 1 a versículo 10 empieza a ver las tribulaciones que estaba pasando, puede decir: yo conozco a Asaf y lo que está pasando y yo entiendo las cosas que está pasando en este momento, pero hay algo que Asaf estaba haciendo que nosotros tenemos que animarnos y mirar y practicar exactamente lo que estaba haciendo. Esta mañana quiero ver 3 puntos en estos 2 versículos: recordando el pasado, número 1, examinando el presente, número 2, y mirando al futuro. Y este salmista nos lleva hacia atrás, mira al presente y aún más allá en el futuro, nos anima a nosotros en estos tiempos
difíciles. Algo que este salmista hace, este salmista Asaf, esta tribulación que está pasando, se recuerda de las grandes obras de Dios. Escuche bien, iglesia. Cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, tenemos que recordarnos de las bendiciones del Señor. Yo sé que nosotros podemos mirar atrás y decir, gloria sea Señor, que aunque yo estoy pasando por tribulaciones, yo puedo mirar atrás y ver las bendiciones del Señor, ver las obras del Señor y animarme en ese momento que estoy sufriendo y tener gozo en mi vida, recordando el pasado, recordando la cruz, recordando lo que Jesús hizo por mí, me trae en mi vida, recordando esas bendiciones, gozo en mi vida. Es posible que esta mañana tú estás pasando por algo difícil y has perdido ese gozo y no hay gozo en su vida. Pero es posible que esta mañana tú estás pasando por algo difícil y todavía tienes gozo en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque hay esperanza que un día yo voy a estar en los cielos con el Señor y todo lo que yo estoy pasando en este momento no existe en ese lugar que se llama el cielo. No hay tribulaciones, no hay tiempos difíciles. Hermanos, esos achaques que tú tienes en este momento, ese dolor que tú sientes en tu cuerpo, ese dolor no va a existir en los cielos. Y nosotros podemos tener esperanza en este momento, sabiendo como Asaf, recordando las grandes obras del Señor. Y es algo que nosotros tenemos que practicar. No vamos a pasar ese tiempo mirando versículo 1 al versículo 10, donde Asaf está hablando sobre todos los problemas que está pasando en su vida. Pero quiero ver lo más importante que Asaf nos enseña, que es mirar y recordar las grandes obras de Dios. Tú tienes que mirar y recordar el pasado para vivir gozo en el presente. Muchos de nosotros, antes de salvación, estaba en tiempos difíciles y haciendo cosas que fueron fuertes, y el momento que vinieron a Cristo y Dios le hizo una nueva criatura y cambió su vida grandemente, pueden mirar atrás y decir, mira donde yo estaba antes, mira donde estoy ahora. Gracias, Señor, que me salvó a mí del infierno, me salvó de esa vida que tenía antes, donde yo estaba quizás en el camino para la cárcel o a la muerte. Tenemos que recordar el pasado para vivir gozoso en el presente. Tú tienes que mantener sus ojos mirando hacia arriba en todo momento. Hermanos, tenemos que dejar de poner nuestros ojos en este mundo. No hay nada en este mundo para nosotros como cristianos. Solamente estamos pasando, estamos trabajando y compartiendo el Evangelio, pero nuestro hogar, nuestra casa no pertenece en este mundo. Nuestro hogar está en los cielos. Tenemos que trabajar para eso. Nosotros tenemos esperanza que un día vamos a estar en los cielos como cristianos, y es posible que esta mañana a una persona que no está seguro que si el Señor viene esta mañana, que van a pasar la eternidad con Él y están en el camino o su destino está para ese lugar que se llama el infierno, pues hoy es el día de salvación para esa persona. Dios desea darte a ti vida eterna, pero tiene que poner su confianza, su vida, su fe en el Señor para recibir ese regalo de vida eterna. El mensaje de este salmo es que la persona que piensa en el dolor es quebrantado y desanimado. La persona que está constantemente pensando en su tribulación o pensando en su dolor, esa persona, Asaf está diciendo que esa persona que constantemente está involucrado en su tribulación es una persona quebrantado, es una persona desanimado. Mientras a los que ven a Dios, los que tienen sus ojos mirando hacia arriba, ellos pueden cantar en el día de oscuridad.
Ellos pueden cantar al Señor en tiempos de tribulaciones, en tiempos difíciles. Ellos pueden cantar porque conocen las obras del Señor. En versículo 11, versículo 12, estamos viendo la grandeza de Dios después de su angustia en versículo 1 a versículo 10. Y hay 3 acciones en estos versículos que tenemos que practicar. Primeramente, me acordaré tus obras. Número 2, haré yo memoria de tus maravillas. Y número 3, meditaré en tus obras. Acordaré, haré y meditaré. Esas acciones es lo que Asaf está enseñando a nosotros, algo que tenemos que practicar. Más cuando estamos aplicándolo en el aniversario de nuestra iglesia, algo que tenemos que practicar por los próximos 41 años de esta iglesia, hasta que el Señor te llame a los cielos. Pero el salmista desea que nosotros veamos las bendiciones del pasado, que sean buenos recuerdos y aún los recuerdos difíciles que Dios permite que nosotros pasamos para aprender y crecer en Él. Esta mañana, recordando el aniversario de la iglesia, vamos a ver, número 1, recordando el pasado. Mira lo que dice en versículo 11. Las primeras 2 palabras dice, Asaf, me acordaré. Esto significa que Asaf está recordando el pasado. Me acordaré. ¿Qué se va a recordar? Las obras de Jah, del Señor. Las obras en su vida que Dios ha hecho en su vida. La obra de la creación. Las bendiciones que ha recibido del Señor. Está recordando el pasado. Está recordando a Jesucristo. Está recordando las obras del Señor. Está recordando las bendiciones del Señor. Dice ahora en versículo 11, sí, haré yo, Asaf, yo memoria de ¿qué? De tus maravillas antiguas. Está otra vez recordando el pasado. Memoria es algo que existió en el pasado, que pasó. Está recordando en memoria las maravillas antiguas. Ese está refiriendo a el tiempo que salieron de Egipto. Maravillas del pasado antiguas. Asaf está recordando que él mismo, Dios del pasado, es el mismo Dios del tiempo de él. Escuche bien, iglesia, el mismo Dios que permitió que Israel salga de Egipto, el mismo Dios que Asaf está recordándole las obras que él hizo, el mismo Dios del pasado es el mismo Dios que tú y yo servimos hoy en 2023. Hermano, no sé si el mismo Dios para ti es el mismo Dios del pasado de la Biblia. El Dios que hizo milagros y sanó a muchas personas. Es el Señor que hizo grandes cosas delante de los discípulos y la multitud que le seguían. Ese mismo Dios es el Dios que tú estás sirviendo hoy. Muchas veces nosotros ponemos una limitación al Señor. Dios no puede. Parece que pensamos que Dios no tiene el poder para quitar esta enfermedad que nosotros tenemos. Algunos tienen el dolor. Piensa que Dios no puede, el doctor puede ser más que Dios y confían más en el doctor que el Señor. En vez de nosotros venir al Señor primero, Dios, aquí está mi cuerpo, están confiando en la medicina, están confiando en los doctores y se olvidan de lo más importante, la persona que puede sanarte a ti en ese momento, en el instante, nos estamos olvidando de Él. No estoy diciendo que los doctores no son importantes y la medicina, estoy diciendo que tenemos que venir a Dios primero y confiar en la persona que tiene poder para quitar todo lo que está pasando en nuestra vida al instante, si nosotros solamente creemos y tengamos fe en el Señor.
41 años atrás podemos recordar las obras del Señor. Muchos que están aquí por muchos años pueden recordar las obras del Señor. Vieron la obra de Dios en el crecimiento espiritual en su propia vida. El momento que tú viniste a Cristo en esta iglesia y estaba creciendo y la obra de Dios te ha cambiado por dentro y por fuera, es una obra que tenemos que dar gracias al Señor y recordar y dar gracias al Señor. Quizás vieron la obra del Señor en su familia. Tú fuiste salvo, después tu esposa, después sus niños y vieron la mano de Dios en su familia y ahora pueden mirar atrás. Gracias, Señor, porque aún mis hijos están en el ministerio, mis hijos están en otras iglesias, mis hijos están sirviendo a Dios y podemos recordar las obras de Dios porque solamente Él puede cambiarnos. Él tiene poder por su palabra para cambiar y quitar todo mal en nuestra vida. Solamente a Él puede. Tenemos que recordar las obras del Señor. Pero tú tienes que preguntar si el mismo Dios del pasado está haciendo las obras en nuestra iglesia y también en su vida y en su familia. Dios puede cambiar tu vida, tu familia, tus hijos, si tenemos fe y sabemos que Él puede. Hay padres que han ya given up, dice en inglés, de sus propios hijos. Dicen, ya no hay esperanza para mis hijos. Ellos están perdidos. Y no se olvidan que Dios tiene poder para cambiar la vida de nuestros hijos, la vida de los hermanos que están apartados, los abuelos, padres que no son salvos, que están en el pecado y están en el mundo. Dios puede sacarle a ellos y salvarlo a ellos para que ellos también estén con nosotros en el cielo para siempre. Dios tiene poder. Tenemos que entender que Dios nunca cambia. Nosotros cambiamos, pero Dios nunca cambia. Muchas veces cuando entramos en la iglesia, en el principio venimos con un fuego. El momento que venimos a Cristo y ese fuego de hablar a otros, de testificar, de servirle a Dios, de dar. A veces perdemos ese fuego. Hermanos, si tú examinas su vida en este momento, desde el momento que Dios te salvó a ti, ese fuego que tú tenías para compartir con su familia, tú tienes ese mismo fuego que tenía antes, lo tienes ahora para el Señor. Es algo que solamente tú y el Señor sabe. Si no, es tiempo que nosotros prendemos ese fuego otra vez. Y empezamos a servir y testificar y dar. Muchas veces una iglesia no está creciendo, no porque Dios no ha cambiado, porque nosotros hemos cambiado. A veces pensamos que somos mayores y no podemos hacer y eso le toca a otros. Hermanos, si tú estás aquí vivo y estás respirando, significa que Dios no ha terminado contigo. Significa que Dios todavía tiene algo para ti. No le diga a Dios, Dios, ya yo soy mayor. Tengo la edad de Sem, ya no puedo más. No le diga a Dios que le da una limitación a Él. Dios te quiere usar, no importa cuántos años tiene. Es posible que no pueda hacer como antes y caminar, pero tú puedes llamar, tú puedes escribir una carta. Tenemos que seguir trabajando para el Señor. Hermanos, no deje que Satanás te engañe y te diga a ti, tú no puedes. Tú estás vivo, Dios te quiere usar, todavía hay mucho que hacer. Dios quiere dar crecimiento, Dios quiere llenar nuestra iglesia hasta que las personas afuera escuchen el Evangelio y Jesús venga otra vez. Vamos a estar esta mañana recordando las obras del Señor
Y eso te va a animarte, te va a levantar para seguir trabajando para el Señor. Y cuando estamos desanimados quizás de cosas en la iglesia o cosas en su vida espiritual o en su familia, recuerda las bendiciones de las obras del Señor. Y eso te va a animarte. Esta mañana no solamente número 1 recordamos el pasado, pero número 2 examinamos el presente. Mira versículo 12. Versículo 12, Asaf empieza con esta palabra, meditaré. Siempre está en mis pensamientos. Cuando dice esta palabra, meditaré, está diciendo que siempre está en mis pensamientos. No puede parar de pensar en qué. Dice ahí, meditaré en todas tus obras. Siempre está pensando en este momento, en el presente, está recordando y pensando en todo momento las obras del Señor. Hermanos, en este momento tú debes estar meditando en todas las obras del Señor. No solamente recordando, pero ahora meditando en ellas. Meditando en ella va a evitar que te desanime. Te preocupe, porque sabemos que Dios siempre ha sido fiel y va a seguir fiel hasta que Él venga otra vez. Hermanos, esta mañana, examinando el presente, ¿cómo está su vida espiritual? Pensando sobre el presente, ¿cómo está en su crecimiento en la iglesia? ¿Qué tú estás haciendo para el Señor? Si miramos a nuestra vida espiritual en el pasado, lo examinamos ahora y podemos decir, yo todavía estoy creciendo en el Señor. Gloria a Dios que podemos testificar, decir, yo conozco más del Señor del año pasado, yo estoy creciendo cada día más y más, estoy acercándome más y más al Señor. Eso es lo que debemos de estar diciendo. Tristemente, muchos cristianos están cansados espiritualmente. Como hablamos, ya no leen su Biblia, ya no oran como antes, no testifican como antes. Perdieron ese fuego para Jesús, y la razón que están cansados es porque se han olvidado algo importante del pasado. Se han olvidado quizás lo que Jesús hizo por nosotros, se han olvidado la obra del Señor, se han olvidado que Cristo pagó por sus pecados, se han olvidado que Dios te dio vida eterna por medio de su Hijo. Y cuando estamos agradecidos por lo que Jesús hizo, en ese agradecimiento vamos a servirle al Señor más y vamos a acercarnos más a Él, sabiendo todo que hizo por mí. Ahora es tiempo para nosotros servirle al Señor. Cuando miramos a nuestro matrimonio, ven en el pasado que oraban juntos, leían la Biblia juntos, hablaban de cosas espirituales juntos. Y ahora, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que hablaban de cosas espirituales en el matrimonio? Tenemos que meditar en las obras de Dios aún en el matrimonio. Quizás están desanimados en el matrimonio, están cansados de pelear, cansados de uno desear a mejorar y otro desear no mejorar. Y tenemos que acordar a meditar de las obras del Señor. Tenemos para un momento examinar el presente y ver si yo todavía tengo ese fuego para el Señor. Vimos número uno, recordando el pasado. Número 2, examinando el presente. El último, esta mañana, mirando al futuro. Mira lo que dice la última palabra en versículo 12. Yo hablaré de tus obras. Tenemos que compartir las obras de Dios en nuestra vida.
Tenemos que dar testimonio de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Tenemos que compartir con otros las grandezas que Dios ha hecho en mi vida para que ellos vean qué grande es tu Dios. Compartiendo las obras de Dios en nuestra vida puede animar a otros. Quizás ellos están pasando por algo difícil y ese ánimo de recordar las obras de Dios en ese momento le levanta a ese hermano para que ellos recuerden las obras del Señor en su propia vida. Hablamos de los hechos de Dios para la gloria de Dios. Y si no hablamos de la obra de Dios, lo vamos a olvidar de las obras de Dios. Si yo no hablo y no recuerdo de las obras de Dios en mi vida y las bendiciones, nosotros vamos a olvidar las obras, vamos a olvidar las bendiciones y vamos a desanimarnos y no vamos a tener ese fuego porque no estamos recordando las obras del Señor. Una manera de recordar las obras de Dios es escribirla. Cuando ven bendiciones y ven la obra de Dios, escríbela. Para que después tú puedas mirarla en el año o el tiempo de acción de gracia o otro mes y ver que Dios ha sido bueno en su vida. Que Dios provee en el tiempo perfecto. Y Dios ha obrado en su familia, en sus hijos. Pero tenemos que recordar esos tiempos. Recordar las obras del Señor. Asaf está hablando de recordando el pasado, hablando de examinando el presente y mirando el futuro, diciendo: yo hablaré de tus hechos. Hermanos, esta mañana quizás tú quieras ser como Asaf. Dice: pastor, yo tengo que hacer como Asaf. Asaf, el versículo 1 al versículo 10, estaba pasando por tiempos bien difíciles. Pero algo que Asaf hizo fue recordar las obras del Señor. Esta mañana, recordando el aniversario, tenemos que recordar las obras del Señor de nuestra iglesia. Y da gracia a lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Ve cómo este templo se construyó. Ve las familias que han venido. Ve las obras de Dios para animarnos y saber que el Dios del pasado, cuando habían 125 personas en nuestra iglesia y cuando habían 90 personas, que ese mismo Dios puede hacerlo y llevar nuestra asistencia ahora a ese tiempo de pasado. Dios puede hacerlo otra vez, aún más allá, que la iglesia se llena a 200. A 300, que estamos buscando ya otro edificio. Si tú dices: pastor, that's crazy stuff. No, es porque tú no entiendes la grandeza del Señor. Cuando empezamos a ver qué grande es Dios en nuestra mente, podemos ver una iglesia de 1000 personas. Y dejar que Dios la llene. Si nosotros, hermanos, escuche bien, si nosotros estamos orando que Dios aumente y dé crecimiento en la iglesia, Dios lo va a dar. Pero tenemos que creerla. Tenemos que creer que Dios todavía puede hacer algo grande en medio de nosotros. Y tenemos que orar por eso. Hermanos, vamos a orar esta mañana que podemos recordar el pasado. Vamos siempre a examinar el presente de nuestra vida. Y siempre vamos a mirar el futuro para hacer más para el Señor. Vamos a estar en pie esta mañana y vamos a orar ahí estando en pie, con nuestros ojos cerrados, hablando con el Señor. Es un tiempo donde dejamos el Espíritu Santo obrar en nosotros un momento. Y ahí donde tú estás orando y hablando con el Señor, dile a Dios: Dios, ayúdame a recordar el pasado. Que Dios en este momento te enseñe las grandes bendiciones que ha hecho en tu vida. Que recordando el pasado te ayude a animarte en el Señor.
Dios ha sido grande, ha sido bueno en mi vida. Número uno, Dios ha sido bueno porque me ha dado salvación. Dios ha sido bueno porque me ha ayudado en mi matrimonio. Dios ha sido bueno porque ha bendecido a mis niños. Dios ha sido bueno porque ha bendecido a mis nietos. Dios ha bendecido porque me ha dado un ministerio en la iglesia. Dios ha bendecido porque me ha ayudado en las finanzas. Tenemos que recordar las obras del Señor. ¿Por qué no tomen un momento ahora y recordar las obras de Dios? Recordar las grandezas, las bendiciones que Dios te ha dado a ti en este momento. Y dile, gracias Señor. Gracias por las obras que tú has hecho en mi vida. Gracias por todo que tú me has dado en mi vida. Gracias por el crecimiento que he tenido en mi vida. Gracias porque yo estoy en tu casa aún esta mañana. Gracias porque yo tengo una Biblia donde yo puedo abrirla y leerla y estudiarla, y que tu poder de la palabra puede cambiarme. Gracias porque yo no soy el mismo del pasado. Yo he sido un nuevo criatura. Ha cambiado grandemente mi vida. Las cosas que yo hacía antes no lo hago ahora. Gracias, Señor. Tenemos que examinarnos. ¿Qué yo estoy haciendo para el Señor ahora? Vamos a dejar las excusas que no puedo. Dios te va a dar y te va a capacitar para hacer lo que desea en su vida. ¿Qué tú estás haciendo para el Señor en este momento? Si tenemos que dar cuenta esta tarde, si Jesús vendrá esta tarde y tú estás delante del Señor, Él va a estar contento en lo que tú estás haciendo, viviendo, practicando en su vida en este momento. Después vamos a mirar al futuro. Hablaré de tus hechos. Da testimonio en cómo Jesús te ha salvado. Da testimonio en cómo Dios ha proveído. Da testimonio en cómo Dios ha bendecido. Da testimonio a otros para que ellos vean qué grande es tu Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste el Evangelio con otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste testimonio de cómo Dios proveyó por algo? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste testimonio de las grandezas del Señor? Recordar el pasado, examinar el presente, mirar al futuro. Señor, gracias por el salmista Asaf, que en este capítulo, pasando por tiempos difíciles, nos recuerda a recordar las obras tuyas. Es un recuerdo para nosotros en este aniversario a recordar los años atrás, las bendiciones que tú has dado a tu iglesia. Sabiendo que ese mismo Dios que servimos ahora. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo aún en este momento en tu iglesia. Pero no podemos estar y no queremos estar conforme. Queremos seguir trabajando. Aún queremos trabajar más. Y esta mañana quizás algunos están orando, Dios, ayuda a mi salud para yo trabajar más para ti. Ayúdame en mi situación para que yo pueda dedicar más tiempo a ti. Tenemos que quitar nuestros ojos de este mundo y ponerla hacia arriba, a vida eterna. Poner nuestros tesoros allá en los cielos, donde somos herederos, junto con Jesús. Oh Señor, gracias esta mañana por las obras que tú has hecho en mi vida, en mi familia, en tu iglesia. Gracias por las obras que tú has hecho en muchos hermanos donde yo he escuchado grandes testimonios. Señor, ayúdanos a siempre recordar las obras de tuya.
Ayúdanos a compartir las obras tuyas a otros. Ayúdanos a recordar que tú eres todopoderoso. Tú eres dueño de oro y plata. Tú eres el creador de este mundo. Tú tienes poder para cambiar, para bendecir, para hacer grandes cosas. Y creemos en eso. Oh Señor, que tú puedes hacer algo grande en Iglesia Bautista Nueva Vida. Que podemos ver otros 41 años de esta iglesia. Que tú levantes jóvenes, levantes niños, esta próxima generación, para que ellos y nosotros podamos prepararle a ellos para tomar esta iglesia y llevarlo a cumplir tu propósito aquí en Mayagüez. Pero esta mañana sacamos un momento para decir gracias por las obras grandes que tú has hecho en Iglesia Bautista Nueva Vida, en la vida de los hermanos, y que tú sigues obrando en nosotros, para que seamos una luz aquí en Barrio París, Barrio Balboa, en todo Mayagüez, en todo Puerto Rico. Gracias, Señor. Señor, terminamos en este último himno. Te pido, Señor, que podamos recordar y meditar en este salmo durante la semana. Podemos salir gozosos, animados, recordando las grandes obras tuyas. Gracias por cada hermano presente, los que han llegado para celebrar y han llegado a tu casa. Ahora, Señor, que tú nos lleves bien a nuestro hogar después de este himno, que podemos disfrutar este bizcocho abajo, que podemos regresar otra vez esta tarde a las 5 para seguir aprendiendo de ti. Te pido todo esto, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.